No, pastor, también quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuál es la causa de esterilidad de muchos ministerios en estos últimos tiempos? Bueno, eso es una pregunta también que yo le he vivido. Y voy a hablar desde mi propia experiencia, voy a hablar con toda franqueza y honestidad porque no me preocupa la opinión que puedan hacerse la persona. Cuando leemos el pasaje del profeta Isaías, capítulo 6, cualquiera que conozca un poquito de exégesis, hermenéutica, gramática bíblica o interpretación bíblica, se dará cuenta que en el versículo 1 comienza una experiencia. Y en el versículo 8, en el versículo 7, en el versículo 8, dice la Biblia, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Decía que los que conocen sobre gramática, hermenéutica e interpretación bíblica, saben que hacía rato que Jehová estaba respondiendo, estaba llamando a Isaías. La causa por la que Isaías no podía escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu, tenía que ver con la condición espiritual interna y externa en la que vivía el profeta. Tristemente, hay muchos hombres hoy, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que han confundido el llamado con un escenario de cine, de Hollywood, y no se dan cuenta de que el llamado es algo que el llamado comienza con la elección, pero el llamado implica un proceso de santificación, de rompimiento, de confrontación, de quebrantamiento. Si nos damos cuenta por el pasaje, el contexto que estamos estudiando, el profeta Isaías, hasta que no fue confrontado por la majestad de Dios, hasta que no fue chocado con la santidad de Dios, hasta que el querubín no tomó el carbón encendido del altar, que el altar representa qué cosa, muerte, representa negación, representa rendición, representa entrega, separación, consagración. Ojo con esto, el altar sobre todo representa muerte, muerte, muerte. La gloria no se manifestaba en el lugar santísimo hasta que no fuera llevado allí la sangre del sacrificio. En otras palabras, si el animal sacrificado no pasaba por el altar, no había manifestación de gloria. En otras palabras, para que haya manifestación de gloria en el ministerio, porque la unción, la gloria y la presencia es lo que produce el crecimiento, la multiplicación, es lo que rompe la maldición de esterilidad, tiene que haber muerte. Por eso es que en el capítulo 6 de Isaías, aquel allí querubín toma un carbón encendido de donde no lo tomó del altar del incenso, no lo tomó de otra parte, sino del altar donde se sacrificaban, donde morían los corderos que iban a ser sacrificados para el Señor. Y cuando el querubín toma este carbón y toca la boca de Isaías, en otras palabras, lo toca la sangre del sacrificio eterno, le dice a Isaías, aquí quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Entonces, Isaías vivía en una condición de culpa, condenación y acusación que le impedía escuchar la voz del Espíritu de Dios. Por eso que Romano dice, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Entonces, los ministros del Evangelio, hombres y mujeres, tenemos que analizar nuestra condición espiritual. Yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud de humildad y ir y cuestionarnos, como dice el Salmo 139, versículo 23, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. No debemos seguir culpando a la congregación, ni al otro pastor, ni a nadie. Busquemos a Dios y Él nos revelará la causa de nuestra esterilidad, de la frustración y de la escasez de fruto en el ministerio. Gracias y paz.